Estimadas alumnas y alumnos de quinto año de medicina, eh, bueno, mi nombre es Jaime Retamal Garrido, médico psiquiatra del Hospital Psiquiátrico de Putaendo. Y esta clase que vamos a revisar ahora se llama Trastornos de Ansiedad. Ya hemos visto juntos un par de temas relacionados con lo que fue el trastorno depresivo mayor y trastorno afectivo bipolar. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre trastornos de ansiedad. Y al igual que en las clases anteriores, hay algunas cosas que voy a profundizar, otras que voy a pasar más rápido y que me gustaría que después pudiéramos conversar más tranquilos, digamos, en lo que va a ser la actividad práctica. En esta clase vamos a revisar algunos conceptos generales sobre ansiedad, su definición, al igual que en las otras clases vamos a hablar sobre la clasificación de CM, vamos a ver algunos aspectos epidemiológicos, etiológicos y vamos a revisar algunas definiciones específicas de algunos trastornos que están dentro de lo que es el grupo de los trastornos de ansiedad, específicamente mencionar algunos aspectos sobre la fobia específica, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada y algunos aspectos generales del tratamiento. ¿Ya? Esta no pretende ser una clase eh, eh, tan profunda en distintos aspectos. La idea es poder manejar algunos conceptos generales y poder repasar en esta clase práctica o en este paso práctico que vamos a tener, ver algunas viñetas clínicas principalmente. Clínicas y de y consejos, tips para lo que ustedes van a poder o les va a tocar seguramente enfrentar en su práctica médica. Lo primero es intentar definir o cómo se puede definir la ansiedad y siempre van a aparecer estas imágenes que nos pueden, digamos, acercar a este concepto, imágenes que de alguna u otra manera se relacionan con el temor, con el miedo, con reacciones de horror. eh, y si se fijan en estas imágenes que están en la parte superior, son más bien proyecciones de emociones o de situaciones que son como agudas, ¿no? Y pareciera ser que esto de aquí abajo, estas personas que están aquí, eh, reflejan ciertos estados. Y ahí hay que ir haciendo algunas diferencias después. Lo cierto es que la ansiedad está definida como una emoción humana básica presente en toda la patología psiquiátrica, que corresponde a una sensación desagradable, de expectativa aprensiva, de expectación aprensiva, ¿cierto? Eh, Cuando hay un presentimiento de peligro o una sensación de espera incierta. Es como que estamos esperando a que algo va a ocurrir. Y esta ansiedad puede ser considerada normal o patológica. Normal, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, una situación en que uno tiene que enfrentarse a un examen de grado, un examen de alguna asignatura, ¿cierto? Y una situación que nos provoca ansiedad, pero que de alguna forma es normal porque es una reacción esperable y esa reacción nos permite a nosotros prepararnos para poder dar una respuesta adecuada frente a ese estresor. Y lo patológico es cuando esta ansiedad obviamente nos desborda en términos de la vida psíquica y nos empieza a desequilibrar y obviamente termina siendo absolutamente algo más bien desorganizado y que impacta nuestra funcionalidad. Hablamos de ansiedad cuando involucramos aspectos psíquicos de la molestia, ¿ya? Incluyendo algunos síntomas del área respiratoria, ¿ya? En cambio, nos referimos a la angustia cuando hay un componente más bien somático asociado, ¿ya? Y ahí es donde se describe clásicamente la sensación de presión en el pecho, dificultad para respirar, molestias epigástricas, etcétera, ¿no? Cuando hay algún componente más bien neurovegetativo, uno habla de angustia. Bueno, algunas definiciones que podemos encontrar
En el DSM, ¿cierto? El temor es la respuesta emocional a una amenaza real o percibida. O sea, cuando tenemos temor, miedo, uno ve que el estímulo amenazante está ahí. En cambio, la ansiedad es una hay una anticipación a una futura amenaza, ¿ya? Y en la ansiedad, el estímulo es impreciso, no está claro. Muchas veces no hay un estímulo en el fondo que está presente, a diferencia del miedo o el temor. Em, el temor está asociado a una respuesta autonómica, neurovegetativa, que es de alerta necesaria para combatir o escapar, o sea, produce una respuesta, ¿cierto?, de escape, pensamientos de daño inminente y conductas de huida. La ansiedad está más bien asociada a tensión muscular, hay una vigilancia en preparación para un daño futuro y comportamientos de cautela y de evitación. A veces el nivel de temor y ansiedad es atenuado porque hay conductas generalizadas de evitación. Y ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Acá es importante la definición en comparación de los dos conceptos centrales que son el miedo y la ansiedad. En el miedo el estímulo está presente sensorialmente, en cambio en la ansiedad puede que el estímulo no esté presente o un estímulo mal definido. En el miedo la amenaza está temporalmente muy próxima, en cambio en la ansiedad es algo que está por ocurrir, o sea, es una amenaza que es temporalmente mucho más remota. En el miedo se activa inmediatamente un programa de acciones a nivel del cuerpo, a nivel fisiológico, y la ansiedad produce un estado de preparación frente a la amenaza posible activada, ¿cierto?, donde involucra procesos cognitivos. Y el miedo, la respuesta del miedo es una respuesta que es rápida, que es limitada en el tiempo. En cambio, la ansiedad, la respuesta eh, tiende a ser de tiempo limitado, pero lo que ocurre es que puede mantenerse en el tiempo, ¿ya? Ya debido a que va reclutando componentes del sistema del miedo, estímulos externos o internos, o bien por procesos cognitivos. Entonces, ahí el estado de ansiedad se va prolongando. Entonces, ahí hablamos en el fondo más bien de un estado más que una reacción aguda. Los trastornos de ansiedad en humanos podemos dividirlos así como en dos grandes grupos, más bien los trastornos que están relacionados con el miedo y los trastornos que están relacionados con la ansiedad. Aquellos que están relacionados con el miedo, tenemos el trastorno de pánico, la agorafobia, las fobias específicas y el estrés postraumático. En cambio, en los más bien que están relacionados con la ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada propiamente tal, los trastornos adaptativos ansiosos. No se ve muy bien, pero la clasificación en el DSM-4, los trastornos de ansiedad estaban incluidos en un solo gran grupo, que estaban en el cual está incorporado el trastorno de pánico, la agorafobia, la fobia social, la fobia específica, el TOC. El TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés agudo, los trastornos que lleva al estrés postraumático y el trastorno de ansiedad generalizado. Sin embargo, la evolución del DSM-4 al DSM-5 eh, fue dividir estos trastornos en tres grupos: los trastornos de ansiedad propiamente tal, los trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados, y aquellos trastornos relacionados con el trauma y trastornos relacionados al estrés. Entonces, el DSM-5 reagrupó los trastornos en estos tres grupos. ¿Ya? Y dentro de los trastornos de ansiedad, según DSM-5, quedaron trastornos de ansiedad de separación, el mutismo selectivo, la fobia específica, los trastornos de ansiedad social, el trastorno de pánico, agorafobia, trastorno de ansiedad generalizado, trastorno de ansiedad inducido por sustancia o medicamento y trastorno de ansiedad debido a otra afección médica. Ustedes lo pueden encontrar en el DSM-5 en español, texto que probablemente van a poder acceder. Y si es que no, obviamente yo se los puedo enviar, pero es fácil de bajar por internet. Y pueden leer ahí los criterios de cada uno de estos. Ahora yo voy a mostrar algunos y después los podemos comentar en la clase. Sin embargo, vamos a profundizar un poquito más en lo que es el trastorno de ansiedad generalizada. Algunos aspectos epidemiológicos.
Bueno, tenemos que la prevalencia de vida para tres trastornos ansiosos en estudios poblacionales, el trastorno de ansiedad generalizado puede llegar a tener una prevalencia de vida del 13,1%, la fobia social un 13,3% y la fobia específica hasta un 11,3%. Estos son estudios de un grupo no, no latinoamericano, digamos, son datos europeos y en este caso, en esta lámina tenemos los datos chilenos del estudio de Vicente, que básicamente es el estudio que, que más hace referencia a prevalencia de vida y prevalencia de último año en trastornos psiquiátricos en general. ¿Ya? Eh, Estos estudios actualmente se están actualizando, sin embargo, sus estadísticas todavía siguen estando plenamente vigentes. Y, por ejemplo, acá tenemos algunas prevalencias puntuales y prevalencias de vida, digamos, en el trastorno ansioso en Chile. El caso del pánico, por ejemplo, tenemos una prevalencia de vida del 1,6%, la agorafobia del 11,1%, el trastorno de ansiedad generalizado 2,6%, la fobia social un 10,2%, que no es menor, y si lo suman en general cualquier trastorno de ansiedad sin considerar los TOC ni la fobia, 16%. Em, Algunos aspectos etiológicos. Como todas las cosas en psiquiatría, el desarrollo de estos trastornos generalmente obedece a razones multifactoriales, ¿ya? Y acá tenemos factores de vulnerabilidad para los trastornos de ansiedad, factores de vulnerabilidad en términos individuales, ahí obviamente están todos los factores genéticos, el temperamento, la sensibilidad ansiosa, si hay trastornos preexistentes, la reactividad autonómica, sensibilidad respiratoria, factores neurobiológicos, neuroendocrinos, es decir, factores de la persona, digamos, ¿ya? En donde puede haber una cierta vulnerabilidad. Y por supuesto, factores externos, exógenos, es decir, la exposición a estrés o eventos vitales, el uso de drogas y todo lo que es el proceso de sensibilización. Em, bueno, voy a mencionar algunos cuadros específicos, como son, por ejemplo, acá tenemos la fobia específica, está definida como un miedo o la ansiedad intensa por un objeto o una situación específica. El objeto o la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. Eh, este objeto o esta situación fóbica se evita activamente con miedo o con reacción de ansiedad intensa, ¿ya? Y ese miedo o ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o la situación específica. Ahora, generalmente esta ansiedad, esta evitación es persistente, va a durar más de 6 meses y produce disfuncionalidad importante. Y ahí están las distintas fobias que son bastante frecuentes, ¿ah? En general, uno se va encontrando con que son más frecuentes de lo que uno piensa. Ahora, generalmente no producen tanta disfuncionalidad, pero hay casos que pueden ser muy severos y que pueden llegar a ser muy inhabilitantes. Em, Bien, tenemos la fobia específica, ahora trastornos de ansiedad, el trastorno de ansiedad social. Es aquel miedo o la ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen o la evaluación por parte de otra persona. El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente por el resto de las personas. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo y ansiedad. Las situaciones sociales se evitan también activamente. El miedo a la ansiedad es desproporcionado a la amenaza real planteada por la situación social y el contexto sociocultural. También dura más de 6 meses y puede producir disfuncionalidad importante. El trastorno de ansiedad social es muy común, tercero en el mundo, luego de la depresión y el abuso del alcohol. Prevalencia en Chile, como ya lo veíamos al principio, del 10,2% a lo largo de la vida. Es más frecuente en mujeres que en hombres.
y, curiosamente, un 80% en algún momento nunca ha recibido tratamiento. Además, tiene una alta comorbilidad con trastorno de ansiedad generalizada, trastorno depresivo mayor, dependencia al alcohol, trastornos de personalidad evitativo y dependiente. Generalmente estos pacientes uno los pesquisa porque justamente consultan por alguno de estos cuadros y dentro de eso aparece, digamos, la ansiedad social y que ha estado instalada probablemente durante mucho tiempo, sin embargo no se habían atrevido a consultar, digamos, ¿no? O no lo habían visto como un motivo para consultar. Finalmente las personas se adaptan a un modo de vida. Em, Se inicia la adolescencia, es un curso, este cuadro es de curso crónico, ¿cierto? Y hay un alto retraso del diagnóstico, que incluso puede llegar a ser mayor a 12 años. Y como les decía, que siempre la consulta ocurre en el contexto de un episodio de depresión mayor, es decir, la persona no es que vaya a consultar por la ansiedad social, va a consultar por algún trastorno psiquiátrico que en general es un episodio depresivo. El trastorno de pánico, vamos a ver aquí, ok. Se define como ataques de pánico imprevistos recurrentes. Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este tiempo se producen 4 o más de los siguientes síntomas para poder definir un ataque de pánico. Eh, Palpitaciones, sudoración, temblor, sensación de dificultad para respirar o asfixia. Esos 4 casi siempre están. Además, la sensación de ahogo también, dolor o molestia en el tórax, náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad o de desmayo, escalofrío o sensación de calor, parestesia, desrealización o despersonalización y el miedo a perder el control o volverse loco. Y el ataque de pánico probablemente más de alguno ha tenido alguna experiencia, lo ha visto en algún paciente, en algún turno o incluso con algún familiar o amigo cercano. Es bastante fuerte verlo en realidad, una crisis de pánico severa, porque puede ser extremadamente angustiante, extremadamente eh, eh, preocupante para uno, porque probablemente cuesta enfrentarlo sin saber que uno está viendo realmente una crisis de pánico. La persona siente, y aquí hay algo muy característico, la persona siente que se va a morir, o sea, si hay como algo bien patognomónico en lo que es el trastorno de pánico, es la sensación de muerte inminente. Estas personas son las personas que llegan a urgencia pensando que están infartándose y están prácticamente sintiendo que están a punto de morirse. Se les toma un electrocardiograma, se toman todos los signos vitales, está todo bien y rápidamente la persona cede con la aplicación de algún medicamento para la situación, generalmente alguna benzodiazepina. Esa es la definición del ataque de pánico y para hablar de un trastorno de pánico tenemos que pensar que al menos uno de los ataques le ha seguido un mes o más de uno los dos hechos siguientes. Hay una inquietud, hay una preocupación permanente acerca de que vengan otros ataques de pánico. La persona queda tremendamente sensibilizada frente a una primera crisis y no quiere volver a vivir lo mismo y anda preocupado, anda inquieto porque piensa que esto pudiera volver a ocurrir. Y hay un cambio significativo de una mala adaptación en el comportamiento relacionado con los ataques. Es decir, la persona empieza generalmente con conducta evitativa. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, esto es muy importante, descartar que no haya consumo de drogas, que no haya consumo de alcohol, que no haya consumo de, porque pudiera ser un gatillante. Y la alteración no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental. En el caso de la agorafobia, es el miedo o la ansiedad intensa acerca de dos o más de las siguientes situaciones. El uso del transporte público, estar en espacios abiertos, estar en sitios cerrados, hacer cola o estar en medio de una multitud. Eh, Antes se hablaba del trastorno de pánico
con agorafobia o sin agorafobia desde el DSM-4 hacia atrás. Y a contra del DSM-5 se separó la agorafobia como un trastorno independiente y, esta es la definición. Entonces la persona efectivamente siente un miedo que puede ser muy invalidante frente a estas situaciones que hemos mencionado. El individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de que excavar podría ser difícil o podría no disponer de la ayuda necesaria si es que aparecen síntomas de tipo pánico u otros incapacitantes o situaciones embarazosas. Las situaciones agorafóbicas casi siempre generan miedo o ansiedad. Las situaciones agorafóbicas se evitan continuamente. El miedo o la ansiedad es desproporcional al peligro real que plantean las situaciones agorafóbicas y es continuo y dura más de 6 meses y genera evidentemente una gran disfuncionalidad. Es de curso persistente crónico, tiene una alta comorbilidad también con otros trastornos de ansiedad, trastorno depresivo mayor y abuso de sustancias y tiene un alto componente de heredabilidad. El inicio en la infancia es generalmente raro, el pico es en la adolescencia tardía y en adultos jóvenes. Vamos a hablar un poco sobre trastorno de ansiedad generalizado. Y ahí tenemos la imagen que nos muestra, ¿cierto?, esta pareja, esta familia que se va de vacaciones y la señora ya va pensando en un montón de cosas eh, y, y ya claramente se ve su fase de una expresión de que no le está pasando nada bien con todos estos pensamientos que le vienen a la cabeza, ¿no? Las características clínicas, bueno, se agrupan, hay una serie de síntomas asociados en estos grupos que son, hay una tensión motora permanente con vigilancia y revisión, preocupación, y hay una hiperactividad autonómica. Dentro de la tensión motora vamos a encontrar estado de irritabilidad, de inquietud, de tensión muscular, fatigabilidad del sueño, desconcentración, etc. Las definiciones están acá, estas definiciones son las definiciones del DSM-5. Hay una ansiedad y preocupación excesiva, ¿ya?, que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses, en relación con diversos sucesos o actividades, como en la actividad laboral o escolar. Al individuo le es difícil controlar la preocupación y la ansiedad o preocupación se asocia a 3 o más de los 6 síntomas siguientes y al menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes. Estas definiciones son raras, pero en el fondo tienen que estar presentes la mayor parte de los días, de los días de la semana, ¿ya? Al menos 3, 4 días que debe estar presente por lo menos. Y en el caso de los niños solamente se requiere un solo ítem. Y los ítems son inquietud o sensación de estar atrapado o con el nervio de punta, estar fácilmente fatigado, con dificultad para concentrarse o quedarse en la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño, que pueden ser dificultad para dormirse o para continuar durmiendo o sueño inquieto o insatisfactorio. Esta ansiedad o preocupación causa un malestar clínicamente significativo o un deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Y no es posible atribuir estos efectos a alguna sustancia o a otra situación o a otra enfermedad médica y tampoco esta situación no se explica mejor por otro trastorno mental. El curso, se considera que el curso de los trastornos de ansiedad generalizados es crónico en la mayoría de los casos, con cifra entre un 60 o 66% para mantención del diagnóstico a los 5 años. Sin embargo, hay evidencia que el curso más corriente sería el de un cuadro más bien recurrente, en donde hay periodos libres de síntomas con cerca de la mitad de los casos, en cerca de la mitad de los casos. Y en un periodo de 20 años se observó más mejoría que empeoramiento. O sea, en el fondo esto tiende a mejorar, pero mejorar muy gradualmente y uno debe asumir que prácticamente el diagnóstico en general es un cuadro crónico en que obviamente la persona va a tener fases que va a estar estable y probablemente a lo mejor no va a requerir tratamiento farmacológico.
Las personas con trastornos de ansiedad generalizada pueden llegar buscando un tratamiento por algún otro trastorno de ansiedad o algún trastorno del ánimo, o incluso podrían estar buscando un tratamiento por algún trastorno físico asociado al estrés. La comorbilidad es importante, con depresión mayor puede llegar a un 62%, con distimia un 40%, con abuso de alcohol y drogas a un 38%, con fobia social 34%, fobia simple un 35%. Aquí están las asociaciones con otras enfermedades médicas, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, patología tiroidea, úlcera péptica, enfermedad cardio y cerebrovascular. Lo importante de la comorbilidad es que hay que tenerlo presente porque esto hace que el diagnóstico sea más difícil de realizar, sobre todo en la atención primaria, y podría evolucionar, complicar la evolución de los cuadros médicos asociados. En el caso de la calidad de vida y discapacidad de los trastornos de ansiedad, la discapacidad puede ser alta, un 38% de los pacientes pueden tener algún grado de discapacidad en atención primaria, es mayor a la producida por varias enfermedades médicas, la calidad de vida está sustancialmente alterada producto del trastorno, no de la comorbilidad, y esta alteración no está relacionada con la severidad de los síntomas. Bueno, aquí tenemos algunos aspectos etiológicos, entonces, en que vemos que eh, ah, podemos pasar de un estado en que uno puede tener preocupación y un afecto negativo que podría estar en general dentro de lo normal, a pasar a tener un estado de preocupación y con afecto negativo excesivos. Y ahí, en ese caso, está influenciado por la sobrerespuesta neurobiológica al estrés, involucrado el sistema noradrenérgico, serotoninérgico, el complejo GABA-benzodiazepina y la alteración de procesos de regulación de las emociones. Hay algunos factores genéticos, como la agregación familiar. Se ha calculado el riesgo de trastorno de ansiedad generalizado en familiares de primer grado de sujetos con trastorno de ansiedad generalizado 6 veces superior a familias en control. En estudios, en metaanálisis de estudios gemelos, se ha determinado que el TAC es moderadamente heredable genéticamente. Yo diría que en general los trastornos de ansiedad, si uno mira, en la entrevista uno se da cuenta en la evaluación de los pacientes eh, que hay un componente hereditario importante y probablemente en psiquiatría sea uno de los cuadros con mayor heredabilidad o con mayor componente genético en términos de vulnerabilidad genética. ¿Ya? Y ahí se describen varias alteraciones, dentro de ellas, por ejemplo, el polimorfismo, el gen del transportador de serotonina. Un poquito más de aparte etológicos, como les decía, pudiera haber una heredabilidad de un 30%. Y los genes estarían compartidos con depresión también o con trastorno del ánimo. Entonces, de acuerdo a lo que ocurra con los factores ambientales, ya la heredabilidad, mi vulnerabilidad genética asociada a ciertos los factores ambientales y en el caso de que haya historia de trauma, apego inseguro, estresores actuales, uno pudiera interpretar que es más posible que una persona desarrolle trastornos más bien desde el punto de vista de trastorno de ansiedad generalizado, o eventualmente otra persona podría evolucionar más bien hacia los trastornos del ánimo. El tratamiento está basado fundamentalmente en la psicoterapia y en los psicofármacos. Un porcentaje importante de pacientes responde igualmente bien tanto a las psicoterapias como a los medicamentos. Y la terapia cognitivo-conductual es la más utilizada y la más estudiada, y es mejor al combinar estrategias como técnicas de relajación, de reestructuración cognitiva, etc. Y eso ayuda porque tiene menor tasa de abandono. Y los psicofármacos, los antidepresivos serían los fármacos de primera línea. Luego se debería utilizar la buspirona, que tampoco la usamos mucho en Chile, especialmente frente a la intolerancia a los efectos secundarios de los anteriores. Solo en último lugar se considerarían las benzodiazepinas por el riesgo de adicción. Bueno, yo entiendo que van a tener clases de psicofarmacología. Yo les he mencionado en las clases anteriores que hemos realizado algunos aspectos que es importante mencionar. Sin embargo, entiendo que se va a profundizar en clase algunas cápsulas de psicofármaco
con temáticas como antidepresivos o lo de benzodiazepina. Yo se las voy a dejar aquí, les voy a dejar varias diapos y algunas las vamos a comentar y después las vamos a comentar también en nuestro encuentro vía online. Los medicamentos aprobados para el tratamiento de trastorno de ansiedad generalizado por la FDA, tenemos los ISRS, escitalopram, paroxetina, dosis de entre 10 y 20 miligramos para el escitalopram, la paroxetina entre 10 y 60 miligramos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, noradrenalina, como son la duloxetina y la venlafaxina, entre estas dosis, duloxetina hasta 120, venlafaxina hasta 225, las azapironas, que sería la buspirona, que la vamos a mencionar, eso. Bueno, la paroxetina y la venlafaxina, ambos medicamentos que podríamos decir serotoninérgicos en general, ¿no? A pesar de que la duloxetina es un dual. Pero eh, la paroxetina en general tiene utilidad en el corto plazo, tiene una efectividad similar a la imipramina y mejora síntomas como ansiedad, preocupación. Ahora, hay que pensar que el inicio no es rápido, pudiera ser entre unas 8 semanas, eh, 8 a 12 semanas como para notar algunos cambios. Yo creo que es menos, yo diría que entre 6 a 8 semanas uno ya puede empezar a notar cambios en términos de disminuir la frecuencia y la intensidad de las crisis. Y el tratamiento debería andar por lo menos por unos 12 meses, aunque muchas veces, como le comentaba, termina siendo crónico. La venlafaxina es efectiva, bien tolerada por los pacientes, es útil en el corto y en el largo plazo, logrando remisión y prevención de recaídas. ¿Ya? Y lo interesante de la venlafaxina es que tiene formulaciones de liberación eh, retardadas. La auspirona, este es un medicamento que bien, en realidad es de uso de la especialidad, pero vale la pena mencionarlo. Igual es poco lo que se usa en Chile, encuentro yo, y diría que su disponibilidad no sé qué tan buena sea. La gracia de la buspirona es que no produce ningún tipo de euforia, desinhibición, no tiene efectos secundarios sobre las funciones cognitivas, psicomotoras ni abuso potencial. O sea, un medicamento que no va a producir ningún tipo de adicción. ¿Ya? Y además de eso tiene propiedades antidepresivas, la persona no tiene síntomas de privación, ¿ya? O sea, ideal para pacientes que no han utilizado antes benzodiazepina. Los serotoninérgicos, que ya lo hemos conversado, lo hemos visto en otra clase, y tendrían acá los serotonérgicos un rol modulador de este circuito, disminuyendo la sobreactivación, circuito que inerva la amígdala. Otros medicamentos aprobados, sertralina, citalopram, imipramina y benzodiazepinas como alprazolam, clonazepam y lorazepam. Las benzodiazepinas ya no son de primera línea, antiguamente obviamente se usaron mucho en primera línea como para el trastorno de ansiedad. Hoy no está claro qué tan beneficiosas pudieran ser a largo plazo, ya con eficacia marcada en 35% de pacientes, mejoría moderada en el 40% y en un 25% en el cambio. Pero también los pacientes tratados con benzodiazepina tienen un índice de recaída más alto, 60-80% versus 88%, aunque esto puede deberse a la confusión con sistemas de privación de las benzodiazepinas. Bueno, la primera benzodiazepina utilizada fue clordiazepóxido en 1960, después vino Valium, que es el diazepam, y se fueron desarrollando numerosas moléculas derivadas con más o menos predominio de algunos de sus efectos comunes, que son efecto ansiolítico, hipnótico, neurorelajante y anticonvulsivante. Son fármacos fáciles de usar en general, eficaces y con buen margen de seguridad. Actúan mejorando los síntomas subjetivos y objetivos de la ansiedad. Alivian la sintomatología vegetativa y la tensión muscular y disminuyen la situación de alerta o de hipervigilancia. Se absorben bien por la vía oral, la presencia de alimentos hace un poco más lenta la absorción. Intramuscular la absorción de diazepam es errática e impredecible, mientras que el lorazepam y midazolam es rápida y fiable. Em, bueno, esto, a ver, vamos a verlo. Se dividen, eh, se dividen en acuerdo al tiempo medio. Podemos encontrar en que esta clasificación puede
quizás variar con otra que ustedes encuentren, pero a mí me parece que esta es bastante amigable, eh, y a mí, yo por lo menos la uso así. Benzodiazepina ultra corta, digamos, con tiempos de vida ultra corta, que son de entre 2 a 4 horas, como es midazolam, un tiempo medio, de vida media corta, que son más o menos 6 horas. Ahí tenemos el lorazepam. Intermedio tendríamos el alprazolam entre 6 y 24 horas, y prolongado, tiempo vida media prolongada, más de 24 horas, el diazepam y clonazepam. Los fármacos son fármacos agonistas del complejo receptorial GABA-benzodiazepina, con un efecto inhibidor sobre el mismo sistema límbico y un efecto rápido ansiolítico. Eh, las acciones son, dijimos, acción sedante, acción ansiolítica, acción hipnótica, anticonvulsivante, miorelajante, acción inhibidora de reflejos condicionados, desinhibidora de la conducta estresante y acción antiagresiva. En el campo de la psiquiatría, las indicaciones de las benzodiazepinas son los estados de ansiedad no psicóticos, estados psicóticos como tratamiento coadyuvante ansiolítico, en el insomnio, tratamiento a corto plazo, en los trastornos psicosomáticos y en el síndrome de abstinencia de alcohol u otros ansiolíticos. Eh, no, esto lo vamos a conversar en clase. Hay que tener cuidado con algunos efectos adversos, como son la sedación y somnolencia, que son efectos secundarios frecuentes, y que pudieran también agravarse en pacientes con edad avanzada y con enfermedades médicas. También se puede producir ataxia, disartria, descoordinación motora, diplopia, vértigo, sino todo ello sin una afectación cerebelosa. Muy raramente pueden darse algunas reacciones paradojales o paradójicas, ¿cierto? Que en el fondo producen lo contrario de lo que se espera, que es que uno espera la relajación y pudiera encontrarse con situaciones que incluso terminen en conducta agresiva, ya que se ha producido un efecto paradojal en términos de generar irritabilidad o excitación en el paciente. Y quienes pueden producir estas situaciones que son más propensos en el fondo a los efectos adversos son los grupos más de riesgo, los ancianos, los niños y o aquellos que tienen algún tipo de lesión cerebral o algún tipo de trastorno psiquiátrico. Pueden producir depresión del centro respiratorio, su administración en pacientes con patología respiratoria tiene que ser muy cautelosa, ¿ya? Y estarían contraindicadas en personas provocan, en aquellas personas que tienen cuadros en que provoca retención de CO2, como por ejemplo el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y también es importante no utilizar los medicamentos por mucho tiempo, porque está demostrado que pueden producir alteraciones a nivel cognitivo, pueden producir dificultad de la concentración y la capacidad de aprendizaje, puede incluso haber cuadros confusionales en ancianos con deterioro cognitivo incipiente, y podrían ocurrir errores de coordinación visuomotriz. ¿Ya? Ahí en particular el riesgo de la conducción de vehículos. En embarazo y lactancia, las benzodiazepinas están clasificadas en clase B, con evidencia positiva de riesgo, con posible dependencia farmacológica del recién nacido. Hay que tener cuidado con eso. Puede pasar a la leche materna, por lo que se aconseja evitar estos medicamentos durante la lactancia. En general, durante la lactancia se propende a evitar el uso de cualquier tipo de fármaco, pero hay que usarlo siempre y cuando, ¿cierto? El costo-beneficio sea el correcto. Bueno, las sobredosis generalmente no son de alto riesgo, o sea, no suelen poner en riesgo la vida. Puede producir ataxia, somnolencia, adinamia, y se pueden revertir con el uso del antagonista de benzodiazepinas, que es flumazenil, que generalmente eso se hace en un servicio de urgencia. El tema de la dependencia, el tema de la abstinencia, y al final de cuentas está una lámina de los más usados, que son el diazepam, el alprazolam, el lorazepam, y me faltó el clonazepam, que no lo tengo acá, pero ustedes lo pueden revisar.
Yo creo que lo más importante del uso de la benzodiazepina es que uno tiene que ser responsable en la prescripción en términos de usarlo el tiempo justo y necesario, en la dosis justo y necesario, y si es que uno va a utilizar dosis que puedan ser más altas, tratar de controlar a esos pacientes. La idea, lo que pasa muchas veces es que generamos personas dependientes de las benzodiazepinas porque iniciamos tratamientos con mucha facilidad y después no controlamos a esos pacientes y, y bueno, y después los pacientes se pierden y ya llegan después de un tiempo cuando ya hay una dependencia o cuando hay algún deterioro secundario y la verdad es que cuesta bastante hacer un retiro progresivo del medicamento y hacer un cambio por otro, o sea, hacer un traslape, es complejo. Entonces, uno tiene que ser responsable que cuando, en el sentido de que al iniciar un tratamiento, idealmente a ese paciente hay que acompañarlo en su proceso hasta que, durante el periodo en que se use el medicamento y que ya la persona no tenga la necesidad de usar benzodiazepina. Pero bueno, eso es lo que vamos a conversar en la clase. Vamos a ver algunas preguntas, conversar un poco y ver si podemos ver algunos casos clínicos. Así que muchas gracias y nos estamos viendo, si Dios quiere, en el mes de octubre en nuestros encuentros presenciales online, digo. Eso, muchas gracias, que estén muy bien.